bibliotecólogos, hacemos parte del área de experiencia al cliente de Ignite. Y bueno, la idea de este espacio es compartir un poco de estas estrategias. Como ustedes saben, Ignite es una empresa que ya lleva un tiempo trabajando fuertemente el tema de estrategias y herramientas, soluciones para la educación virtual. Entonces, es un poco compartir eso que tenemos en este momento, ¿no? Y más en esta época coyuntural y de emergencia, en donde como todo esto confluye a que estas herramientas se vuelven cada vez más importantes, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Quiero recordarles brevemente los contenidos que vamos a manejar el día de hoy. En principio, los acompañaré yo con preparando el terreno. Vamos a ver como un pequeño contexto del asunto. La educación virtual, cómo estamos, etcétera, qué herramientas disponemos, eso ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, quiero que tengan muy presente lo siguiente, ese preparando el terreno es para dar a entender de que para llegar a utilizar una herramienta virtual se requieren muchos elementos previos y muchos de ellos los vamos a enunciar para que los tengan muy presente y que pues eventualmente nos puedan hacer consultas a profundidad, ¿no? Entonces hay una parte de enseñanza centrada en el estudiante, es ver a ese estudiante, ver qué elementos debe tener este estudiante en el proceso de enseñanza y más en la parte virtual. El diseño instruccional, que antes de ir a una herramienta consideramos, y es en lo que nosotros nos hemos fortalecido un poco más, es fortalecer ese proceso metodológico del diseño instruccional. Y vamos a hablar un poco de eso con nuestro especialista que sería Juan Francisco. Y vamos a ir a la caja de herramientas posteriormente, que es uno de los elementos más llamativos. Hay muchas personas que nos contactan, es como, necesito una herramienta pero antes de llegar a las herramientas hay que pasar por unas etapas de madurez de la educación virtual. Y esta parte de la caja de herramientas llegaremos ya con Mauricio para que nos pueda bajar un poco más a terreno estas herramientas. Y por último cerraríamos con algunas estrategias, particularmente con algo que nos han consultado que son los LMS, ¿no? Estas estrategias de selección e implementación que tener en cuenta y demás, que son como las preguntas básicas. Quiero que nos entiendan, tenemos una hora, vamos a tratar de ajustarnos en el tiempo. Queremos también conocer un poco de sus expectativas y por esa razón pues los invito a que nos hagamos una primera actividad entre todos. Les voy a pedir que por favor, sin salirse de esta sesión, abran una pestaña o una ventana de su navegador. También lo pueden hacer desde el celular, entonces es mucho más sencillo porque si están con el celular, pues digamos que pueden mantener la sesión. Yo voy a estar proyectando acá mi cámara y mi pantalla y la idea es acceder a Slido, en este caso www.sli.do y con el código ingresamos. ¿Listo? Vamos a tener unos minuticos para que ustedes puedan pues ver, realizar esta pequeña actividad que tenemos. Voy a hacer voy a hacer la demostración para que pues tengamos acá una parte. Permítanme un segundo. Entonces, que compartimos aquí pantalla para todos. Y mientras tanto, ustedes vayan ingresando a Slido, voy a devolver aquí a la pantalla para que podamos ir mirando esto. Esta pequeña actividad es una pequeña actividad que queremos hacer con ustedes, un poco de interacción fuera de esta sesión para que ustedes pues puedan ir participando y les agradezco responder la pregunta que tenemos a continuación. Listo, entonces tenemos este código 425 42 251 42251 y lo colocaríamos acá, ¿no? Entonces 251 y vamos a unirnos. Entonces en el momento en que nos unimos, pues nos aparecerá una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas de esta sesión? Entonces les agradezco
colocar cuáles serían esas expectativas, algo muy corto, palabras más, palabras menos, algo muy preciso para que podamos realizar esta actividad entre todos. ¿Listo? Les dejo aquí la presentación con la información y le doy paso a mi compañero Mauricio, que ya está conectado, y para que, para que podamos continuar y hacer un análisis de sus respuestas. Entonces recuerden, www.slido y el código 42251. Muy buenos días a todos. Gracias, Sebastián. Como lo mencionó, mi nombre es Mauricio Fino. Quiero saber si me están escuchando bien. Voy a quitar la cámara porque a veces hace que la conexión se vuelva un poco más lenta y en estos tiempos pues seguramente vamos a necesitar una buena conexión. Listo. Bueno, primero que todo, espero que todos se encuentren muy bien, que todos en sus casas se encuentren muy bien, quienes están en Colombia y quienes, bueno, están también en otros países donde ya estamos en algún tipo de aislamiento o de cuarentena, pues que la estén llevando muy, muy bien, ¿no? Esta sesión, digamos, tiene como objetivo también contarles un poco de nuestra experiencia. Finalmente, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando eh, digamos, en esta modalidad, digamos, como remota, por lo menos el equipo, parte del equipo acá en Colombia. Entonces, queremos transmitirles también parte de esos aprendizajes que hemos recorrido y que seguramente pueden ser muy valiosos tanto para quienes se enfrentan a una sesión digamos, de formación, tanto, digamos, de clase o de capacitación, como quienes necesitan aprender a usar herramientas también para su trabajo en casa, ¿sí? Su trabajo remoto. Y pues si no, finalmente también eso es un abanico de posibilidades que ustedes se van a llevar para su, digamos, aplicación posterior. Bueno, un segundo. Listo, quiero agradecer porque en este momento ya hemos recibido más de 20, bueno, hemos recibido exactamente 20 respuestas, 22 respuestas. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero mostrarles mi pantalla para que veamos cómo se ve desde la parte, desde la otra cara, ¿cierto? Las respuestas. En este caso, ustedes deben estar viendo mi pantalla en este momento y simplemente nos muestra cuáles fueron las respuestas que recibimos de parte de ustedes. Menciona nuevamente otra respuesta más y voy a leer una de ellas, entonces, o algunas de ellas. Dice, ¿cuáles son tus expectativas? Aprender sobre nuevas herramientas y estrategias para trabajar en casa, aprovechar opciones de virtualidad en formación, conocer herramientas útiles para el manejo virtual, estrategias, ampliar conocimiento, bueno, tener un poco más de herramientas para el manejo de la virtualidad, logrando una mejor comunicación con los estudiantes, conocer nuevas posibilidades y herramientas para la enseñanza en línea, compartir experiencias de otros. Entonces, bueno, creo que lo que les estaba mencionando entonces se adecúa a sus expectativas y esperamos que en el transcurso de esta sesión pues cumplamos con todas esas expectativas e incluso vayamos más. Para comenzar, el tiempo es limitado. Ups, perdón. Voy a, voy a retomar donde dejó Sebastián. Bueno, y esta parte, digamos, esta segunda parte de la sesión se va a enfocar en preparar algunas características que debemos tener en cuenta cuando hablamos de trabajo en casa y de educación también a distancia, ¿sí? Resulta que hay unos factores que influyen pues, en el aprendizaje y finalmente esto en otras dimensiones también puede aplicar, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Pues las situaciones en las cuales nos encontramos y que implican, bueno, hoy más que nunca vemos cómo el contexto puede afectar nuestro entorno cercano y global y el contexto percibido, ¿no? Finalmente, las condiciones que también tenemos nosotros para poder desenvolvernos durante esta emergencia y los factores que son propios, digamos ya, son como esas características y esas condiciones que son innatas en el estudiante
que también debemos tener en cuenta. Unas, digamos, las da los espacios físicos y virtuales con relación a las estrategias y a las herramientas que utilicemos, y otras van a estar dadas en términos de la apropiación de esas tecnologías y el buen uso, o bueno, finalmente lo que esperamos, ¿no? Es también, digamos, potenciar el uso de estas herramientas. Esto simplemente es como un decálogo sobre características y condiciones que debemos tener en cuenta quienes hemos estudiado en línea, quienes somos profesores o somos formadores. Y bueno, finalmente eso también aplica mucho a quienes estamos en este momento desde nuestras casas trabajando. Y lo resumo, finalmente este decálogo no es exhaustivo, creo que incluso le hice adaptaciones en la versión original, porque creo que es un ejercicio bien importante que uno debería hacer, y son como esas características, esos elementos y esas condiciones propicias para estudiar, para enseñar o para trabajar desde la casa, ¿sí? En el caso, creo que nos pongamos en el caso, en los pies de los estudiantes, porque este es un momento complejo para ellos. Yo ya arranqué también soy docente universitario, y en las clases que estamos haciendo, hablo con los estudiantes sobre cómo se sienten, ¿no? Finalmente uno no puede desprender esa parte humana y emocional en este momento. Y finalmente, pues encontramos que casi que todos quienes, digamos, se encuentran en esta situación que no ha sido como preparada, se encuentran con muchas cosas, y estos consejos pueden ser muy útiles. Lo primero, pues, respetar los horarios de inicio de clase establecidos al inicio. Nos dimos cuenta que, pues, tanto, bueno, docentes como estudiantes, pues no podemos cambiar las reglas de juego en parte, digamos, a fin de clase. Eh, por ejemplo, tengo una clase de 7 a 9 de la mañana, o sea, ellos deben estar conectados a las 7 de la mañana, y bueno, en este caso hablábamos como es necesario tal vez acortar un poco la sesión, porque a ellos les hace falta salir y caminar, y entonces salir de una clase a otra, eso lo extrañan. Entonces dijimos, listo, vamos a mantener más o menos el mismo tiempo de clase, respetar los horarios, pero teniendo en cuenta esas situaciones. Se requiere apertura a nuevas formas de aprendizaje. O sea, los estudiantes, muchos obviamente, pues no están familiarizados y tienen cierta predisposición sobre, digamos, la modalidad virtual. Entonces hay que generar también un ambiente propicio para que ellos sientan que también es un espacio de aprendizaje, y que finalmente pues es de una rápida adaptación para todos. Compromiso, constancia y motivación encerrados en algo que es la disciplina. O sea, si eso lo exige digamos, la presencialidad, hoy más que nunca, pues este escenario nos pide eso. Ser mucho más responsables requiere una alta carga de motivación para todos, tanto para los docentes como para los estudiantes. Hay que mantenerlos conectados. No tenemos un ambiente controlado ya, o sea, no podemos decir que estamos en un salón y podemos ver qué está haciendo el grupo, incluso puedo ir y mirar si están o no están haciendo las actividades, sino que en este punto pues es mucho más complejo, y empezamos ya a verlo, por ejemplo, en internet, algunos tipos como de experiencias, ¿no? Importante que los estudiantes no piensen que están aislados de los demás. Es necesario formar una comunidad de aprendizaje. Para eso hay instrumentos o herramientas que les permiten a ellos mantener las conversaciones, ¿no? Los foros, las discusiones, los debates. Este tipo de herramientas son muy importantes en los procesos de aprendizaje mediados pues, por las TIC, porque finalmente no hace que se sientan como separados del resto del grupo, sino que finalmente también entre mismos pueden hacer muchos aportes y construir conocimiento. Hacer uso de recursos electrónicos y los objetos virtuales de aprendizaje. Quienes de pronto ya tienen experiencia con estos temas pueden obviamente vincular y es un momento ideal para que las bibliotecas, por ejemplo, aprovechen todos los recursos que tienen digitales, e incluso pues los docentes sean mucho más creativos en el momento de transferir ese conocimiento. Entonces hay que pues hacer uso de esos recursos que tenemos, por los cuales incluso muchas veces las instituciones pagan. Es importante organizar tiempo en casa y socializar en familia. Es complejo también entender que pues en este momento quienes estamos aislados pues tenemos familia, algunos tendrán hijos, y que hay que compartir los espacios
de trabajo, de estudio, pero es importante tener muy claro cuáles son los momentos en que vamos a estar en clase, cuáles son los momentos en los cuales tenemos reuniones o tutorías, y eso es muy importante socializarlo en casa, ¿sí? Establecer que después de esta reunión puedo ayudar con alguna cosa de la casa que se requiera, o hasta el final de la tarde porque no puedo hacerlo en otro momento, pero es muy importante establecer esas dinámicas de trabajo. Hacer investigación autónoma. Los estudiantes no solamente, digamos, deben ser simplemente receptores de información, también tienen que ser, en este punto, pues, desarrollar esas habilidades en la búsqueda de información, hacer uso de otras fuentes de información, más que nunca, ¿sí? O sea, en este momento es muy importante esos procesos de alfabetización informacional, porque es acá donde ellos van a tener que también no quedarse con la explicación del docente, sino que tendrán que reforzar, o sea, la parte, digamos, de esa complementariedad de lo virtual está también en un proceso autónomo muy, muy sólido. Y eso tiene que ver con buscar fuentes de información, digamos, videos, lecturas y otros recursos. No dejar de tomar apuntes. Uno piensa que porque estas sesiones puedan quedar grabadas, porque los docentes de pronto van a estar también pendientes de los estudiantes, no hay por qué tomar notas. Siempre va a ser muy importante. Y para eso incluso ahora vamos a mostrar algunas herramientas si no conocen o de pronto ya usan las tradicionales, pues otras que hoy por hoy están en auge. Utilizar los diversos canales de comunicación y soporte. ¿Sí? Hablábamos en un blog que publicamos la semana pasada, que es muy importante establecer canales, ¿cierto? Digamos, utilizar canales institucionales, los que tengamos son muy válidos, pero también hay que ser muy ágiles en la comunicación y de pronto establecer otros canales. Entonces hay profesores que ya están abriendo grupos en Facebook, en WhatsApp, están buscando otro tipo de alternativas donde puedan tener una comunicación más directa con sus estudiantes, y eso es importante. Utilizar los que ya hay, pero también buscar cuáles otros pueden ser de apoyo. Y finalmente, en el caso de los estudiantes, pues realizar un seguimiento diario de las clases y del material de estudio, ¿no? O sea, volvemos al tema de, por así decirlo, de la disciplina. Es un momento donde, digamos, en estas primeras semanas van a ser como de mucha incertidumbre para nosotros y de adaptación. Entonces, si tienen la posibilidad de hacer reuniones con otros colegas que están también en la misma situación, háganlo. O sea, nosotros estamos haciendo reuniones semanales con profesores. Para quienes ya tenemos experiencia en esto, pues les tratamos de proyectar pues, diferentes, digamos, como alternativas, opciones. Incluso yo me he tenido que reunir con algunos profesores a explicarles cómo usar ciertos recursos, porque es el momento, ¿no? Entonces, finalmente, no hay que quedarnos como nosotros solos, sino que buscar esas otras personas eh, que ya estén también en la misma situación, y pues la retroalimentación va a ser fundamental, incluso tener un espacio en clase para ello. O sea, con mis estudiantes también lo hago porque no es solamente, digamos, virtualizar la clase en sí misma, sino que requiere también casi que un proceso, digamos, como de construcción colectiva, ¿sí? Eh, para algunas asignaturas va a ser más fácil que otras, para algunas personas que trabajan de manera remota va a ser más fácil que otras, pero es parte también de esta transformación a la cual nos vemos obligados hoy. Bueno, voy a darle paso a Juan Reyes, es nuestro especialista en diseño instruccional, quienes estén pasando por este momento de tener que capacitar o formar, enseñar. Esta sección va a ser una de las más interesantes de la clase de hoy, o esta sesión de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Pues me presento, soy Juan Francisco Reyes. Y voy a empezar esta parte de diseño instruccional, ¿listo? Entonces, Mau, si quieres, va a compartir yo para que sea más fácil. Y ya. Al igual que mi compañero, pues ahorita quería presentarme con la cámara y ya la voy a desactivar para que no haya problemas de internet, ¿listo? Viendo la pantalla. Sí, Juan, ya cargó, ya se ve. ¿Listo? Listo.
Entonces, comenzando. El diseño instruccional sus tendencias vienen desde los años 20, digamos, no es algo que se vea desde que se creó la tecnología y todo este tipo de cosas, sino viene desde la psicología conductual, tiene un poquito de educación clásica, también tiene un poquito de tecnología educativa que ya viene desde el ámbito más actual. Y lo que quiere el diseño instruccional es crear un curso, una capacitación a partir de instrucción. ¿Listo? Esta instrucción lo que desea es que el estudiante sea conducido por ciertas condiciones preestablecidas que nosotros creamos y que vaya aumentando la dificultad de los temas de tal forma de que el estudiante vaya aprendiendo. Esta Pero información siempre Juan, tiene que te iba, estar, dímelo. te iba a decir que estoy viendo la vista de presentador. Ah, listo, déjame arreglar. Qué raro. Sí, me bloqueó. Listo, ya se ve mejor. No, hay que volverla a cargar, Juan. Listo, déjame yo lo vuelvo a cargar. Creería que ya. Sí, perfecto. Excelente. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, el diseño instruccional viene, bueno, voy a empezar de nuevo. Entonces, el diseño instruccional lo que pretende es establecer un aprendizaje conduciendo las actividades que va haciendo un estudiante. Estas actividades tienen que llevar una secuencia de modo ascendente, en donde la dificultad al principio debe ser algo muy, muy sencillo, pero que cada vez que vaya aumentando el aprendizaje, vaya aumentando la dificultad. ¿Listo? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la participación del estudiante, ya que no es un diseño basado en lo que el docente quiere mostrar y en su materia, sino en lo que el estudiante quiere aprender. ¿Listo? Entonces, por eso en un primer inicio vamos a empezar con el proceso básico de un diseño instruccional, que es el análisis. ¿Listo? Siempre que vayamos a empezar un curso, una capacitación, una formación, tenemos que ver qué es lo que queremos mostrarle a ese estudiante, a ese aprendiz, cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Entonces, después de que hayamos identificado qué es lo que quiere aprender, ahora tenemos que identificar al estudiante. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que identificarlo? Tenemos que ver qué le gusta, tenemos que ver cómo aprende él. De pronto, si es un grupo de estudiantes, podemos establecer si todos tienen dispositivos móviles, si utilizan más el celular que el computador y cosas así para ver cómo vamos a entregarle la información. ¿Listo? Después de eso vamos a hacer un análisis de temas y tareas. Entonces aquí vamos a analizar qué temas vamos a darles y qué tareas son las que ellos tienen que hacer para aprender esos temas. Luego ya viene la parte del diseño. Esta parte es donde más me voy a centrar ahorita más adelante, en donde vamos a crear los objetivos de aprendizaje, que es qué es lo que van a aprender los estudiantes, la secuencia temática, que sería la secuencia de los temas que van a ver los estudiantes, la estrategia instruccional, que es qué modelos, qué métodos vamos a utilizar para hacer las actividades y contenidos, cómo vamos a hacer esa estrategia de transferencia de información, o sea, cómo vamos a darle la información a los estudiantes que hay que tener en cuenta. Y por último, la estrategia de evaluación, que es cómo vamos a evaluar tanto los contenidos del curso, las evaluaciones, cómo fue en general el curso y cómo vamos a evaluar también a los estudiantes. ¿Listo?
Ya después viene la parte 3, que es la que mucha gente por lo general comienza directamente acá, que es desarrollo del contenido. Entonces ya es cuando venimos a hacer presentaciones en PowerPoint, cuando decidimos hacer videos, cuando venimos a hacer presentaciones en webinars, etcétera, etcétera. Pero entonces también hay que tener en cuenta que hay que crear un storyboard, que es cuál es la secuencia que los estudiantes van a ver, y vamos a desarrollar el contenido y vamos a desarrollar el curso. ¿Listo? Entonces, el curso va a tener varios contenidos y los contenidos pues ya vienen a partir de lo que hemos identificado dentro del análisis y el diseño. Ya venimos a la cuarta parte, que es la parte de implementación, en donde lo que hacemos es instalar o distribuir nuestros contenidos y nuestro curso hacia los estudiantes. ¿Listo? Los estudiantes vienen a interactuar hasta este punto, en donde vamos a darles acceso a las webinars, entonces tengan el enlace, miren, estas son sus contraseñas para que acceda al curso, etcétera, etcétera. Y también viene la parte del docente, que en donde se hace la gestión de las actividades de los estudiantes. Entonces aquí vamos a ver cómo se evalúa, cómo los estudiantes están entrando a las actividades, cuándo les activamos unas actividades adicionales, otros recursos complementarios, etcétera, etcétera. Y por último ya viene la evaluación, en donde vamos a ver qué reacciones tuvieron los estudiantes, cómo estuvieron los estudiantes aprendiendo de este curso, cuáles son sus comportamientos dentro de la clase. Esto permite establecer también oportunidades de mejora después del curso, y los resultados, que son tanto resultados a nivel global de los estudiantes, qué notas sacaron, si pasaron o no pasaron, y también resultados para nosotros los docentes, los capacitadores, que nos va a permitir mejorar el curso aún más. ¿Listo? El diseño instruccional permite eso, que después de haber hecho ciertas actividades y volverla a hacer, tú puedes mejorar todo el tiempo nuestras capacidades. ¿Listo? Bueno, entonces, lo de hoy va a ser como una abrebocas de lo que es diseño instruccional. Entonces, ante todo, pues ya lo que les había mencionado, siempre es importante comenzar con el análisis de necesidades. Entonces, ¿qué necesitan mis estudiantes? Siempre pregúntense en eso. ¿Qué es lo que ellos necesitan aprender? Después vamos a hacer el análisis. Bueno, esto ya lo he mencionado, pero hay que tener en cuenta sobre todo los objetivos de aprendizaje. Entonces, por eso lo menciono y lo coloco aquí, porque es importante que ustedes establezcan cuál es el objetivo de su curso y cuál es el objetivo de cada una de las tareas, actividades, recursos que están colocando, ¿listo? No es simplemente, ay, encontré un artículo que habla sobre el tema, lo voy a colocar. No, sino también hay que tener en cuenta ese artículo, qué información tiene, qué describe y cómo lo describe, ¿listo? Y la secuencia temática, porque es fundamental que haya una secuencia que el estudiante siga. Si no hay una secuencia, va a llegar a un punto en donde se va a perder y de pronto toda la información que venía, toda la contextualización que venía desde atrás, se rompe. Si esta contextualización se llega a romper, el estudiante se va a perder dentro de su proceso formativo y va a dejar de aprender. ¿Listo? Entonces, dentro de la estrategia instruccional tenemos 3 tipos de métodos instruccionales. Estos métodos se dividen en métodos expositivos, aplicativos y colaborativos. ¿Listo? Los expositivos son los que más utilizamos dentro de nuestras clases normales hasta el colegio, en donde el profesor presenta y presenta información. ¿Listo? En esta, por lo general, no hay tanta interacción entre los docentes y los estudiantes, por lo cual termina siendo un poco más básico. ¿Listo? Tenemos los métodos aplicativos, que es ya utilizar, vamos a ver, bueno, voy a presentar primero en los métodos expositivos, que la primero está las presentaciones, que ya las hemos visto, por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento. También se pueden hacer de varias formas de entregar esta información. Una puede ser, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, otra podría ser una conferencia en donde me ven todo el tiempo hablando, y siempre va a ser sobre un tema en específico. ¿Listo? También presentaciones puede ser presentarles un documento. Si no hay posibilidades de mostrarles la presentación o que el estudiante esté porque tiene problemas de internet, uno le puede dar un documento y esto cuenta como una presentación.
Vamos a tener casos de estudio. En este caso siempre tienen que ser casos de estudio reales y que sean significativos para el tema que estemos viendo. ¿Listo? Que queramos mostrar. Entonces, si es un caso de estudio, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que yo sé, por ejemplo, si yo trabajo en una biblioteca y el caso de estudio es de una farmacéutica, pues no tiene sentido y no va a aprender lo que se necesita. ¿Listo? Tenemos la parte de las demostraciones, en donde ya es mostrar cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si vamos a enseñar cómo funciona Screencast-O-Matic, que ahorita la vamos a ver, ustedes van a poder, como docente, mostrarle, bueno, aquí se empieza a grabar, aquí se edita el video, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por último está los ejemplos de trabajo. En este caso son ejemplos, no necesariamente tienen que ser reales, en donde se explica cada una de las partes y contenidos que tiene el ejemplo. ¿Listo? Como se dan cuenta, no es necesario que el estudiante interactúe directamente con estos objetos, digamos, no hay una interacción de ambas partes, sino es sobre todo del docente hacia los estudiantes. Entonces, la idea es que no se utilice solamente los métodos expositivos, sino también adoptemos métodos aplicativos y colaborativos, ¿vale? Entonces, siguiendo con los aplicativos, como vamos a ver, crecieron aún más la cantidad. Entonces tenemos demostración práctica. Esta se puede hacer sobre todo con software que vamos a mostrar. Entonces hay un especialista que les va a mostrar, bueno, un video se edita de tal manera. Y después de que él hace su demostración, viene la parte donde los estudiantes también van a hacer su parte práctica. Entonces ellos van a editar su video, toda la cosa, y también van a poder preguntarle al docente. Entonces aquí se va a aplicar el conocimiento que ya van aprendiendo y tiene también la ayuda del docente o del especialista todo el tiempo. Vamos a tener las ayudas de trabajo o listas de tareas, en donde lo que hacemos es que brindamos al estudiante una lista de verificación para que él siga pasos, y a partir de que él siga los pasos va marcando de que los tiene listos, y así él va aprendiendo a partir de una ayuda que se le está dando. ¿Listo? Estos materiales se pueden dar sobre todo en forma de glosarios técnicos, manuales, también se pueden hacer a partir de una lista de chequeo, como que existen varias aplicaciones ahorita, hoy en día. Existen los ejercicios basados en casos escenarios que son muy diferentes a los casos de estudio, en donde el especialista lo que hace es que les da un escenario y los estudiantes van diciendo cosas que ellos harían. Entonces, ellos van llevando el escenario o su caso a partir de lo que el estudiante va respondiendo y va eligiendo según su conocimiento. Esto permite que el estudiante interactúe directamente dentro del escenario y el docente también puede irle preguntando cosas para que el estudiante vaya reflexionando qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Viene la parte del roleplay, en donde se eligen roles. Cada estudiante y el docente va a tener como un rol y tiene que interactuar según ese comportamiento que él piensa que tiene esa persona. Entonces, esta parte viene muy, para la parte de psicología, funciona súper bien. Ya venimos con la parte de Serious Games o simulaciones. Esta funciona a partir de la interacción con modelos complejos, sistemas complejos. Entonces, de pronto, disculpen, hay un micrófono abierto. No sé si hay una pregunta o... Bueno, continuando. Aquí la simulación viene con sistemas muy complejos. Ya se necesitan, por ejemplo, laboratorios digitales. No sé si conocen Cloud Labs, pero es un laboratorio para laboratorios de química en donde el estudiante entra virtualmente y puede hacer todo un proceso, sí, con la seguridad de estar en su casa. Después, investigación guiada, en donde lo que se desea es que un especialista y un estudiante van a tener contacto todo el tiempo y el investigador, el especialista, le va a decir cómo acceder a cierta información importante. ¿Listo? Esto se hace sobre todo, se puede hacer con correos electrónicos, con chats, con foros,
etcétera, etcétera. Y por último tenemos la parte de proyectos. La parte de proyectos ya viene en donde el docente le da al estudiante un tema ya para un proyecto como tal, y él debe buscar, tiene que hacer varias cosas, pues tiene que investigar y demás, y también tiene la ayuda todo el tiempo del docente. ¿Listo? Y por último están los métodos colaborativos, en donde vamos a tener la primera parte de discusiones guiadas, que es muy parecido al ejercicio basado en casos, pero en este caso vamos a estar nosotros siempre preguntándole a los estudiantes ciertas cosas, ¿listo? Pero también los estudiantes van a poder preguntarse entre ellos sobre el tema específico de la discusión. Está el trabajo colaborativo, que puede llegar a utilizarse varios de los métodos anteriores, pero que en este caso van a ayudarse de otros estudiantes, de otros compañeros. Entonces, para estas herramientas podemos utilizar, por ejemplo, toda la suite de G Suite o la de Office Online, que se pueden ver los cambios en tiempo real y se pueden trabajar en un mismo documento. ¿Listo? También se pueden utilizar para reuniones, se pueden utilizar opciones como Teams, como Skype, Zoom y otras que ya veremos ahorita más adelante. Y por último tenemos la tutoría entre iguales, entre pares, en donde lo que queremos, lo que se hace, es que tienen un trabajo ya realizado y lo que se hace es que el docente no entra a calificar directamente, sino que los otros estudiantes van a poder ver el trabajo de sus compañeros y van a poder evaluar, van a poder ver qué hizo su compañero, van a poder, según su experiencia, van a poder calificarlos y recomendarles cosas y darles una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, ya vimos que para enseñar no solamente tenemos presentaciones, sino tenemos muchísimas formas, muchísimos métodos para explicarles a nuestros alumnos, estudiantes, los temas. ¿Listo? Ya depende también mucho del tiempo, los recursos y otras cosas que tengamos para hacer utilizar estos métodos. Entonces, como ya hemos identificado antes, la temática, las necesidades, cuáles son los objetivos de aprendizaje, entonces ya vamos a poder ir viendo cómo mezclamos cada uno de estos métodos, cuáles métodos funcionan mejor para cada tema y para cumplir nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aspectos a tener en cuenta, la estrategia de transferencia de información. Entonces, hay que tener muy en cuenta los factores con el alumno. Entonces, ¿qué canales de comunicación utilizar con el estudiante? Si tenemos la posibilidad de utilizar el correo, chat, si tenemos un LMS, a veces el LMS también cuenta con su propio chat. Tenemos la posibilidad de utilizar Skype y otras herramientas más adicionales. Tenemos que tener en cuenta mucho la experiencia técnica del estudiante. Entonces, si es un estudiante que nunca ha utilizado un computador, pues va a ser mucho más complicado pedirle que utilice un laboratorio virtual. Entonces, es más fácil utilizar una herramienta como presentación. ¿Listo? Y tiempo disponible. Los estudiantes se supone que muchas veces solo estudian, pero en otras ocasiones son estudiantes que también trabajan. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tanto tiempo tienen disponibles los estudiantes para ver qué tanta información le transmitimos. Tenemos que tener en cuenta también los requerimientos institucionales. Entonces, ¿cuál es el tiempo que la institución me está dando a mí para hacer este trabajo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tengo mucho tiempo, puedo llegar a hacer una presentación, puedo llegar a hacer objetos virtuales de aprendizaje, puedo hacer todo un curso completo en un LMS como Moodle. Pero si no tengo tiempo, pues lo más fácil, lo más rápido de hacer es utilizar herramientas de videoconferencia o de podcast para darles a los usuarios, a los estudiantes, la información requerida. Presupuesto. Entonces hay que tener en cuenta qué tanto presupuesto tiene la institución y qué tanto de ese presupuesto me van a dar a mí para hacer los cursos. Entonces, si me van a dar las herramientas que algunas son de pago y que son muy buenas, pero hay otras que son libres. Entonces, también hay que tener en cuenta qué herramientas vamos a utilizar y qué costo tiene. Y por último, ¿qué tipo de curso quiere nuestra institución o queremos hacer nosotros?
con seguimiento o automático. El de seguimiento es que el docente siempre va a estar presente, va a estar calificando y demás, pero también podemos hacer cursos automáticos en donde les dejamos subidas sus objetos de aprendizaje, sus cursos y sus evaluaciones. Entonces lo único que hacemos es activar el curso y el estudiante ya va a seguir toda la secuencia de instrucciones, toda nuestra secuencia temática y al final va a tener una calificación. Y por último están los factores tecnológicos. Hay que tener en cuenta la infraestructura. Entonces, ¿qué computador tengo yo para hacer esto? Si mi computador de verdad funciona o no funciona. Si tengo disponibilidad de internet. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones un estudiante no tiene acceso a internet. Entonces, no podemos darle conferencias o que se conectan a una clase, sino que toca de pronto darle más bien presentaciones, documentos, artículos y otras cosas para que él los mire cuando tenga la oportunidad de conectarse a internet. Y por último, software necesario. ¿Listo? Hay algunas aplicaciones que, bueno, ahorita casi todo está basado en web, entonces ya teniendo un explorador web vamos a poder mostrarle al estudiante muchas cosas, pero en otras ocasiones hay ciertos archivos que solo se pueden abrir con ciertos programas. Por ejemplo, los ebooks no se pueden abrir con cualquier programa, sino hay que tener un Adobe Digital Edition. Es gratuito, sí, pero si el estudiante no lo conoce, si yo no lo conozco, pues difícilmente vamos a poder abrir y utilizar ciertos recursos. ¿Listo? Y bueno, ¿qué viene después de la estrategia? Que es lo que ya les he ido contando, que es donde ya tenemos el tema, sabemos cómo lo vamos a hacer, ahora hay que hacerlo. Entonces viene la parte del desarrollo. Entonces tenemos que buscar qué materiales le vamos a dar o crearlos nosotros. Entonces si vamos a hacer una presentación, ¿de dónde vamos a sacar la información? ¿Listo? Entonces tenemos que buscar toda nuestra bibliografía y demás. Y también tenemos que desarrollarlo. Entonces, ¿dónde lo vamos a desarrollar? Vamos a poder tener, la opción más común es un PowerPoint, pero vamos a ver ahorita que existen muchísimas herramientas como Genially, que permite hacer hasta presentaciones de manera gamificada, con juegos, con otras cosas, y que se hace virtualmente. ¿Listo? Entonces, después de que desarrollamos las actividades, viene la parte de implementación, que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, los estudiantes van a entrar, van a interactuar, van a hacer toda su proceso de aprendizaje, y siempre el profesor docente debe estar ahí, pues, presente dentro de la realización de las actividades, el seguimiento y otras cosas. Después ya viene la evaluación. Entonces, como ya hemos realizado la presentación de nuestros contenidos, nuestra presentación de casos de estudio y otras cosas, tenemos que ver cómo vamos a evaluar que el estudiante sí está aprendiendo. Entonces tenemos que elegir una forma de evaluación. Hay muchas formas de evaluación, hay unas que son para verificar el conocimiento, otras para calificar como tal, y otras para ver cómo está su nivel ahora. Entonces, dependiendo de qué evaluación o qué queramos hacer, también tenemos que elegir nuestra forma de evaluación. Si solo queremos ver si están aprendiendo, si están poniendo atención a los recursos, podemos hacer una encuesta. Pero si deseamos calificarlo, vamos a hacer preguntas verdadero o falso o cosas por el estilo que permitan establecer si sí o si no. ¿Listo? Y por último, diseñar la evaluación. Entonces, por ejemplo, existen, por ejemplo, los LMS siempre traen como su módulo de evaluación de preguntas ABC, falso verdadero, comentarios, etcétera, etcétera, pero también hay otras mucho más interesantes, muchas más interactivas como la que veíamos hoy al principio. Entonces, por ejemplo, nomás darle un enlace al usuario, un código para que entre y les vamos preguntando cosas. ¿Listo? Entonces ya entra mucho la creatividad y a ir explorando nuevas herramientas. Muestra la retroalimentación, que se salta, que bueno, es importante tener una retroalimentación activa todo el tiempo, en donde el estudiante sienta el apoyo del docente, ¿listo? Entonces, si él tiene dudas, si tiene preguntas,
pueda responderle todo el tiempo, preguntarle al docente, ya sea por chat, por correo electrónico o por otros medios, qué dudas tiene. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el estudiante tiene dudas de, no sé, cómo editar un video, le pueda escribir al profesor rápidamente cómo se hace esta parte de la edición. Que no sea necesariamente el estudiante buscando solo en Google porque prefirió buscarlo que preguntarle al docente qué tiene. ¿Listo? Entonces, hay que estar siempre pendiente de esa retroalimentación que los estudiantes necesitan y también de la retroalimentación que los estudiantes le pueden hacer a uno, porque a veces ellos tienen otros conocimientos que le pueden ser, que uno le puede dar uso. Entonces, ellos conocen otra herramienta que hace lo mismo, pero mejor, mucho más bonito. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta la opinión de los estudiantes. Y bueno, este fue el abrebocas de diseño instruccional. Espero que más adelante, si desean, puedan explorarlo un poquito más, ya que es un tema muy interesante, pero siempre grande para abarcar en una sesión tan corta. Listo, entonces ya sigue el compañero Mauricio. Bueno, muchas gracias, Juan. Creo que tu aporte es muy valioso porque seguramente quienes trabajan obviamente en formación, en capacitación, quienes han tenido que, ya sea a nivel de colegio, universidad o dentro de sus equipos de trabajo, dar una charla, capacitar a alguien. A veces uno recibe comentarios sobre este tipo de cosas, ¿no? Le faltó metodología, le falta preparación. Bueno, finalmente uno nace, obviamente, siendo un experto en formación, pero sí es necesario utilizar algún método. Este es uno de muchos que pueden existir y es uno que nosotros hemos utilizado en los cursos que dictamos. Entonces, incluso tenemos un curso sobre diseño instruccional que si a alguien al final le interesa, pues podemos comentarles un poco sobre esto. Quedan pocos minutos. Yo quiero que mientras comparto mi pantalla, ingresemos nuevamente a Slido, quienes lo tienen abierto, y diligenciemos el formulario que aparece allí. Y si no, quienes de pronto llegaron tarde y no alcanzaron a hacer esa actividad, estamos probando una de las herramientas que de hecho voy a mencionar ahora, que sirve para mantener, obviamente, digamos, o para retener la atención de las personas, para ver qué tan atentos están las otras. Uno puede hacer aquí quizzes o evaluaciones, test, sondeos. Entonces estamos haciendo unas pruebas con esta plataforma para que ustedes también vayan viendo de qué hablamos. En este momento les voy a compartir mi pantalla. Empiezan mientras ingresan a la plataforma y hacen su votación, voy a tener unos minutos en hablar de esto, que era como una de las partes fundamentales de esta sesión, y es la caja de herramientas. Esta caja de herramientas sirve para la educación virtual, sirve para el trabajo remoto, sirve para muchas situaciones en realidad. Quiero que me confirmen rápidamente si la están viendo. Sí, se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces, sí, se está viendo. Listo. Entonces, esto que vamos a ver, en realidad, digamos, tomaría mucho tiempo presentar cada una de estas herramientas. Simplemente es una curación, es una selección que hicimos nosotros de herramientas que les pueden ser muy útiles al momento de enfrentarse, pues, con actividades remotas, ¿sí? Sabido como en 6 grandes categorías. Esto se los vamos a enviar ahora al final para que no se preocupen por anotar los nombres o las URLs. Ya ahorita les vamos a compartir esta presentación. Ustedes van a encontrar... Muchas gracias. Listo. Vamos a ver, digamos, rápidamente cada categoría. Entonces, cuando hablamos de herramientas de planeación o de preparación, pues estamos hablando estamos conectando con lo que nos estaba mencionando Juan antes, con respecto a la planeación de las sesiones, ¿sí? O sea, normalmente estas herramientas que ustedes van a encontrar acá les van a permitir a ustedes desde planear tareas y actividades. Si de pronto son de usar papel y lápiz, lo podemos seguir haciendo, pero normalmente si estamos trabajando tareas y proyectos con grupos o equipos, pues herramientas como Trello van a ser muy útiles. Incluso sacaron unas plantillas para diseñar clases o diseñar capacitaciones. Entonces le da a uno como una estructura sobre la cual puede apoyarse para la planeación de una sesión virtual, de una capacitación, ¿sí?
Hay otra que me interesa mucho también comentarles, se llama MyLove. Quienes de pronto algunos de ustedes trabajan en bibliotecas, por lo que viene el formulario. Esta es una de las herramientas que más les puede interesar. Nosotros estamos trabajando con este producto que termina siendo una herramienta muy útil en estos momentos porque es la ventana de acceso a los recursos digitales de las instituciones. Es una herramienta que centraliza la búsqueda de información, ya sea en Internet, motores de búsqueda como Google, o si su institución tiene un sistema de descubrimiento, ustedes van a poder, digamos, hacer búsquedas desde una aplicación, van a poder navegar sobre el A to Z o el listado de recursos digitales que tenga su institución, y para el usuario, pues es una aplicación para usuario final. Va a ser mucho más fácil buscar cualquier tipo de información académica o de tipo investigativo. ¿Sí? Todo lo va a hacer desde una aplicación. Esta herramienta digamos, es paga, es de un costo, precio, y al final también les podemos hablar un poco de eso. Para mí es una de las herramientas clave en estos momentos. En China, muchas instituciones, dada la coyuntura, han empezado a suscribirla las últimas semanas porque necesitan garantizar el acceso a la información a las personas, pero las personas se enredan con los sitios web de las universidades, los flujos y la estructura, la arquitectura de información no es clara, tantas bases de datos, tantas herramientas, puede ser confuso. Entonces, una estrategia muy útil ha sido esta, una forma de acceder a la información. Y quienes necesitan preparar una clase, necesitan consultar información, pues esta es una ventana de acceso. Encontramos Mauricio, otras herramientas. Dime. discúlpame, te habla José Torres, jefe de la biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena. Tengo una pregunta respecto a MyLove. Primera Claro. vez que la escucho y me gustaría saber si, aparte de ser descubridor, integra también el tema porque ese es uno de los temas que estamos viendo ahora, porque resulta que necesitamos a veces un sistema de seguridad digital que nos que permita la navegabilidad completa y la seguridad al internauta, ¿sí o no? A nuestro usuario. Claro. El tema de Z-Proxy, porque necesitamos el proxy para que ellos puedan acceder remotamente desde sus casas. Y también si sirve como gestor estadístico, o sea, saber exactamente quiénes son los que están consultando, desde un estudiante docente hasta un programa o carrera académica, o en su efecto también si la facultad, o si se puede aplicar también por sedes o seccionales, porque la Universidad de San Buenaventura en Colombia tiene 4 seccionales o 4 sedes en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Entonces sí me gustaría que así como rápidamente me expliques esa parte. Gracias. Bueno, rápidamente te puedo decir que sí tenemos una solución para esa necesidad que nos estás mencionando. Es una plataforma también que es de la misma casa de MyLove, que se llama Remote Access. Y si me escribes por chat tu correo, ahora si quieres podemos tener una reunión cuando acabe esta sesión como para contarte bien de la solución, para de pronto aprovechar esos minutos finales que tenemos. ¿Listo? Entonces una de las personas de nuestro equipo comercial pues te estaría contactando ahora para aclarar todas estas inquietudes. Bueno, ya para ir cerrando también, entonces, hablamos, bueno, voy a pasar a otra categoría, ¿no? Entonces encontramos herramientas para estructurar información. Acá nos vemos también, nos damos cuenta que en los momentos de preparación de una clase es muy importante aterrizar conceptos, ¿sí? Es muy importante tener una estructura, una línea sobre la cual nosotros pues vamos a orientar las sesiones. Y para eso pues podemos utilizar desde mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas o tableros para hacer lluvias de ideas, entre otros. Entonces acá también les hacemos una selección de herramientas bastante conocidas algunas, otras que no tanto, pero que se están utilizando muchísimo en equipos de trabajo y que consideramos que son pueden ser muy útiles para ustedes, no solamente digamos en el momento de planear de pronto una sesión, sino también proyectos también puede serles muy útil. En herramientas de creación de contenidos, esto es de lo más importante porque finalmente conocemos, claro, herramientas como Pauta, hemos usado Prezi o PowerPoint, pero finalmente cada vez como que se abre el abanico de posibilidades para acceder a crear, ¿cierto? A hacer mucho más, digamos, como a dar luz, vía abierta a la imaginación. Entonces utilizamos o podemos utilizar plataformas como Genially, que permite hacer presentaciones, infografías, permite hacer imágenes interactivas. Eso es de las cosas más
interesantes que hay, quienes tienen que hacer tutoriales, por ejemplo, quienes tienen que hacer una presentación, se las recomiendo bastante. Canva también en los últimos años pues, se ha dado a conocer mucho. Para mí es una herramienta perfecta para no diseñadores, personas que no somos formados en el diseño, pero que tenemos que hacer piezas, digamos, visuales. También es una muy buena solución. Hoy, más que nunca, la parte de audios y de podcasts pues, está en auge y es una estrategia importante llegar a las personas a través de estas herramientas. Yo sugiero dos, iVoox y SoundCloud. iVoox lleva muchísimos años en el mercado, creo que fueron como los pioneros en este tema de los podcasts. Y aún así, aunque existan muchas herramientas, es una plataforma bastante sencilla, permite, igual en un plan básico libre, cargar audios y armar podcasts, que es también una estrategia muy interesante de comunicación para estudiantes o para, digamos, usuarios de nuestras organizaciones, de nuestras unidades de información. Y hay otras también, bueno, Flipgrid es también bastante reciente, es de Microsoft. Aquí de esta selección de herramientas, Microsoft se lleva bastantes últimamente, ha comprado varias de estas, pero bueno, Flipgrid es una herramienta que fomenta el aprendizaje social, trabaja mucho la parte de videos interactivos, de gamificación. Es una de esas herramientas que quienes trabajamos, por ejemplo, con atención a usuarios, atención a clientes, es una muy buena herramienta para desarrollar. La parte de comunicación y grabación, pues finalmente quienes no contamos con una suite, o sea, no tenemos en nuestra institución, somos independientes y no tenemos pues, suscrito como alguna plataforma, pues obviamente hay herramientas abiertas que siguen siendo muy vigentes como Skype y Hangouts, que nos permiten desde los chats, desde audioconferencias o videollamadas, hasta incluso pues compartir la pantalla. Sin embargo, estas limitan, por ejemplo, la grabación de la pantalla, la grabación de la cámara, del sonido, por temas obviamente técnicos, ¿no? Y pues finalmente si queremos ese tipo de soluciones nos toca adquirir otra. Ahí sugerimos Screencast-O-Matic como una herramienta que tiene en su versión libre o gratuita, un complemento muy bueno para quienes utilizan estas herramientas para que puedan grabar las reuniones, las clases, así sean tiempos cortos, o sea, no permitiría 2 horas, creo que son más o menos como con 30, 40 minutos, pues es una opción muy buena también. Y si ya ustedes han visto, pues herramientas como Zoom o como Teams están en auge definitivamente. Ambas han cambiado sus condiciones de uso por la emergencia, por la pandemia, y permiten que más personas puedan hacer uso de estos recursos. Personas incluso que no tienen una licencia institucional puedan tener una cuenta y puedan hacer uso de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Chat, videollamadas, conferencias, compartir la pantalla y, muy importante, grabar las reuniones, ¿sí? Quienes de pronto, como por ejemplo ahora vimos en el chat, no pueden por temas de tiempo o de internet, no pueden conectarse, pues que puedan hacer uso de la grabación posterior. Incluso permiten compartir archivos, entre otras opciones más. Y herramientas de participación, hablábamos mucho de cómo mantener la atención de los estudiantes, cómo mantener la atención de las personas. Aquí es donde ese tipo de plataformas van a ser claves en el desarrollo pues, de las sesiones, cómo las integramos dentro de nuestras diferentes materias y clases virtuales. Entonces encontramos desde Kahoot, que también es bastante utilizada, a Quizzes, que es como una competencia directa, permite hacer test, concursos, sondeos. Lo que hacen es procesos, digamos, de gamificación para el aprendizaje, ¿no? Que las personas, uno pueda medir realmente que las personas están entendiendo, están aprendiendo, que no se queden dormidas por estar acá, entonces hay que participar. Entonces todo este tipo de herramientas son muy útiles. Slido, que es justo la que hemos estado haciendo hoy, es una versión que permite, si ustedes se fijan, pues hacer preguntas, ustedes responden, es una versión ya un poco más, lo digo molestando, pero es como más como para adultos, o sea, visualmente no tiene como tantas cosas que de pronto sí se enfocan más como en la educación escolar o en el bachillerato. Que incluso también es muy similar a Mentimeter, que bueno, también permite hacer interacción con audiencia, o sea, hacer la presentación, o sea, crear contenido y adicional integrar toda esta parte de interacción.
Y Kialo, que es una herramienta clave también en estos procesos, que no es necesariamente un foro como tal, o sea, las formas de los foros tradicionales, sino que la estructura está para hacer debates en clase, ¿sí? O bueno, o sea, digamos, establecer una arquitectura, un diseño de un debate, y también es libre, se está utilizando bastante y lo recomiendo como una de las herramientas para mantener activos a los estudiantes. Ya ahora sí de cierre, pues encontramos unas herramientas de gestión educativa. Hablábamos que finalmente uno puede utilizar herramientas, son importantes, pero requieren de algo más complejo que eso, ¿no? Y hay instituciones que ya cuentan con de pronto Google Classroom, con Blackboard o alguna licencia, alguna instalación de Moodle o una versión de Moodle Cloud. Todas estas pues son pensadas para generar realmente todo un ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? Desde la gestión del aula y de los estudiantes, el centro de calificaciones, la creación de contenidos y la integración de paquetes SCORM. Esto es básicamente un tipo de formato que es muy usual dentro de las clases virtuales. Las universidades o las plataformas que ofrecen formación a distancia, formación virtual, utilizan muchos estos tipos de recursos, estos paquetes SCORM, porque pues puede desarrollarse todo un proceso de aprendizaje con estas herramientas. Entonces, estas son tres como de las más conocidas. Una de ellas tienen versiones abiertas, gratuitas, que uno podría trabajar, y otras pues requieren una suscripción. Yo adicional menciono estas dos al final como herramientas que pueden estar incluso en la parte de atrás, en las anteriores herramientas, pero tiene una característica, y es que vemos hoy que quienes sean más ambiciosos y quieran llegar a hacer más cosas, pueden empezar a utilizar herramientas como Articulate o como H5P, que permiten crear contenidos que se integran directamente dentro de los LMS, dentro de estas plataformas de gestión educativa. Es decir, uno puede utilizar una herramienta muy específica para algo concreto que necesite, o puede diseñar toda una experiencia de aprendizaje, dependiendo también pues, de su conocimiento, ¿cierto? Es como de familiarizarse, de cacharrear, que es como la palabra clave en esto, y que nosotros usamos acá en Colombia, para hacer que esto sea mucho más, digamos, ameno para los estudiantes, y que pues, no sea solamente algo instrumental el uso de la tecnología, sino que realmente tenga un uso de potencial dentro del aprendizaje, ¿sí? Aquí, bueno, con esto yo quiero cerrar. Recuerdo, ahora vamos a compartir esta presentación. Ustedes van a tener acceso a todos estos, este material, a todas estas plataformas con los enlaces que aparecen allí. ¿Listo? Voy a dar paso rápidamente a Sebastián, porque él nos va a comentar algo sobre los LMS y ya va a cerrar esta sesión. Listo, vale. Bueno, nuevamente regresamos con ya la intervención final. En este momento pues voy a continuar con la última parte, que son las estrategias de selección e implementación del LMS. Voy a ir un poco rápido por el tema del tiempo. Sabemos que estamos un poco ya pasados de tiempo. Sin embargo, pues entenderán de que este tema es enorme y esta es como una introducción. La idea es que ustedes con sus participaciones nos den suficiente información para poder continuar haciendo estos webinars y ya mucho más precisos, ¿no? Si quieren alguna herramienta o algo en particular, pues es algo que nosotros escuchamos y podemos ir haciendo en nuestra programación de webinars, no solamente durante este tiempo de estadía en nuestros hogares, sino más adelante, ¿no? Listo, entonces continuemos acá. Entonces tenemos hay que tener en cuenta un contexto con respecto a toda esta parte de la educación virtual, ¿no? Estamos hablando que más de 81 millones de personas en el mundo están utilizando algún tipo de curso MOOC. Esos cursos masivos, virtuales, en línea y demás, hay más de 800 universidades que los están diseñando, cursos abiertos, cursos libres que nos permiten consultar información, profundizar en nuestros conocimientos y demás. Hay más de 9.400 cursos existentes en el mercado. Estamos hablando de que, independiente de las instituciones, hay empresas que están generando estos cursos y están inundando están inundando el mercado con una oferta que pues de una u otra manera
también es un llamado de atención a las universidades a que se monten en ese bus. Hay muchísimas que ya lo están haciendo o que ya lo tienen en este momento funcionando, ¿no? Hay varias plataformas, pero las que más tienen, por ejemplo, como Coursera, edX, bueno, ahí tenemos varias que están funcionando, pues están alrededor de millones de usuarios. Esto no es una tendencia, estamos hablando que esto empezó a finales de la década de los 00 y estamos arrancando ya ahorita a perfeccionar estas herramientas. En este momento esto no es una tendencia, esto ya es un requisito, en algunas ocasiones un prerequisito para ciertas partes de educación. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que al ingresar, el 25% de los estudiantes que ingresan a la educación superior no se gradúan, o sea, no terminan el programa en el tiempo que está programado. O sea, si yo tengo programado 5 años, por decir algo, no necesariamente va a terminar en esos años. Entonces, muchas de las personas, incluso personas de 18 a 24 años que no tienen empleo de educación formal o formación, buscan en estas plataformas esa profundización de esos conocimientos. Sí, estamos hablando que de todas maneras las personas jóvenes aún continúan aspirando a seguir su educación superior, esa educación terciaria, después de que han terminado su bachillerato, el high school, demás, tienden a ir a este tipo de formaciones, ¿no? Y ahí retomamos a unos elementos claves de esa educación, ¿no? Un primer elemento es el entorno de aprendizaje, lo institucional, el proyecto educativo. Entonces, si yo quiero llevar a cabo cualquiera de las herramientas anteriores o implementar una herramienta de gestión de la educación como un LMS, pues voy a tener en cuenta el entorno de aprendizaje. Nos ha pasado en muchas ocasiones, incluso nosotros como asesores, como consultores, de que llegamos a las instituciones, están muy interesados en sus programas de educación, pero ya la institución está avanzando en esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un proyecto educativo institucional, hay un andamiaje institucional que exige y moviliza ese entorno de aprendizaje, ¿no? Hay una parte que es clave y es fundamental, y creo que es la que estamos corriendo ahorita puntualmente los docentes con este tema de la emergencia, y es la planificación académica. ¿Qué hacer con el currículum? ¿Qué hacer con las guías de aprendizaje y cómo llevarlas a lo virtual? O sea, ese es uno de los elementos esenciales en el proceso de la transformación hacia la educación virtual, ¿no? El estudiante, ¿quién es ese estudiante? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son las competencias y habilidades? Hay algo nocivo en ese discurso de que el estudiante ya conoce y sabe las tecnologías. No necesariamente. En muchas ocasiones el estudiante pide a gritos una guía o un acompañamiento, ayuda, apoyo para la comprensión en cómo usar y para qué usar esas herramientas. Y no necesariamente una persona que tenga acceso a un Instagram, Facebook, Twitter, tiene las competencias y habilidades para el uso de estas tecnologías. Entonces hay que perfilar a ese estudiante, conocer a nuestros estudiantes es algo esencial. Y también al docente. O sea, si bien, y ustedes han visto en redes ahorita la circulación de memes y una cantidad de mofas al proceso de docentes que tratan de llevar estrictamente lo tradicional a lo virtual, y eso genera cierta risa, detrás de eso hay una lectura que tenemos que hacer de manera crítica en cómo estamos acompañando a nuestros docentes a hacer esa transformación a lo virtual. Fíjense que esto no va desligado, todo esto va conectado y termina ahí sí con las tecnologías. O sea que antes de llegar a un LMS yo debo tener esto supremamente claro. Este abanico debe estar... debe ser transparente para nosotros, o por lo menos debemos haber visto un acercamiento un poco más profundo a cada tema, ¿no? Ahí es donde ya llegamos al tema del LMS. ¿Y qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué compone? Entonces ahí vamos a tener en una primera instancia los CMS, los Content Management System, esos sistemas que nos permiten a nosotros gestionar, crear un contenido. Listo, eso es una primera esfera. Ahora, hacia el final les voy a explicar por qué lo estoy abordando desde acá.
Luego, sí ya tenemos los LMS, el Learning Management System o el Sistema de Gestión Educativa, en donde almacenamos los catálogos, los cursos, los datos de los estudiantes y hay una dinámica de aprendizaje en un entorno virtual, por así decirlo. Y viene el LCMS, que es la combinación de los dos anteriores, el Learning Content Management System. O sea, aparte de que tengo la gestión educativa, tengo la gestión de contenidos. Y eso lo tengo ahí circulando y tiene una autosuficiencia para publicar contenido que sea ágil, ¿no? Por último, la última parte, y si lo quieren tomar como tendencia, no es como el término que deberíamos utilizar, pero los VLE, el Virtual Learning Environment, es hacia donde debemos ir, a esos ambientes, a esos entornos de aprendizaje virtual, ¿no? Que unen lo mejor de todos estos escenarios que ya hemos visto. Los CMS son de hace ya bastante tiempo, los VLE ya tienen un tiempo andando, circulando en el mercado. Ahora, ¿cómo los podemos identificar? Es sencillo identificarlos a través de un ejemplo, pero con los LMS y bueno, con todo este tema, los ejemplos no van a ser estrictamente cerrados. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de estos elementos se traslapan los unos a los otros. Vamos a ver en el caso de los CMS, por ejemplo, el Content Management System. Ustedes habrán escuchado WordPress, Drupal, Blogger. Son estos sistemas de gestión de contenido y cuidado con esto. Hay personas que han montado sistemas de aprendizaje utilizando esto. No está mal. Y han hecho una gran cantidad de cosas a través de los plugins y los add-ons. Es clave esto porque en muchas ocasiones uno dice, bueno, yo monto un WordPress, pero detrás de eso hay una gran cantidad de trabajo, configuraciones, ver flujos de trabajo para que esto opere de la manera que debería operar para un sistema educativo. Por eso podemos ubicar unos LMS como por ejemplo Growth Engineering o Classroom, Google Classroom, en donde los docentes pueden montar sus clases virtuales y empiezan a utilizar elementos de contenido, cargar contenido, videos, etcétera, recibir notas, dar retroalimentaciones y demás. Y aquí me van a preguntar, y bueno, ¿y Moodle? ¿Dónde queda Moodle? Que es uno de los más famosos. Pues claro, en el caso Moodle, Blackboard, Canvas, son de los sistemas de Learning Content Management System que ya tienen incluso su repositorio interno. Y yo puedo empezar a crear contenido en estas plataformas. Cuidado con esto, porque todo esto que he ido mencionando, y particularmente en el último, con Moodle, con Blackboard, dependiendo de su configuración, yo puedo utilizar cosas como SharePoint y Teams para hacer un sistema educativo. Entonces, aquí es donde se empieza a traslapar. Claro, las categorías como el LMS nos ayudan y nos ayudan a postular un proyecto eventualmente para poderlo ejecutar e implementar en nuestras instituciones. Ahí es donde nosotros tendemos a ir a un ambiente virtual de aprendizaje, a un entorno, y en muchas ocasiones vamos a encontrar que el mismo Moodle, Blackboard y por ejemplo, Desire to Learn desarrollan estas herramientas como herramientas lo permiten, herramientas que permiten comunidad, pero todavía estamos preguntándonos si estas herramientas contribuyen a la constitución de comunidades de aprendizaje y de aprendizaje autónomo, como lo son, por ejemplo, Twitch, YouTube y Second Life, en donde ni siquiera hay una necesidad de una transacción económica para que los estudiantes estén conectados ahí. Y que hay unas dinámicas un poco más allá de lo tecnológico que fortalecen la comunicación y el trabajo colaborativo entre los individuos. Eso es algo muy importante. Ahora, ya bajémoslo un poquitico más a lo técnico. Si yo estoy planteando un proyecto de un LMS en mi institución, debería tener en cuenta que el LMS maneje cuentas de usuario, una interacción muy clara entre alumno y docente, unas interfaces ágiles, sencillas, simbólicas, que el estudiante reconozca rápidamente el simbolismo que se maneja en esas interfaces, contenidos
y cuidado, porque esta parte de contenidos, incluso para nosotros tenemos esto supremamente dividido. En muchas ocasiones nos piden consultorías sobre LMS, sobre Moodle, sobre estas herramientas. Y esta parte de contenidos es la parte más delicada y más grande. ¿Cómo llevar a un docente a crear contenidos acá? Fíjense que la conversación en los últimos 30 minutos se ha dedicado a esas herramientas de creación, gestión y consolidación de ese contenido del docente. Y ahí hay un tramo muy grande. Esto no es solamente, como decimos a veces de forma muy jocosa, no es solamente instale y eche para adelante. No, o sea, aquí hay unos temas estructurales que hay que tocar con los docentes. Las funciones sociales, un correo, una lista de correo, cómo responder un foro, cómo gestionar las tareas, las wikis y demás, ¿no? La evaluación, que es algo que a todos los docentes nos hace todavía un temita ahí, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a evaluar esto? ¿Cómo vamos a evaluar un foro? ¿Cómo vamos a evaluar la participación en clase virtual? Por chats, cantidad de interacciones y demás. Entonces, estos LMS le ayudan a uno a gestionar estos temas. Y, evidentemente, la administración, que tenga capas. O sea, porque no es lo mismo ser un docente que un docente sin permisos de edición o un docente o un tutor, por ejemplo, o un estudiante, un invitado. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un proyecto que vamos a avanzar bastante y es tener invitados en nuestro LMS para que las personas puedan acceder a cierto contenido de ciertos cursos que nosotros hemos desarrollado. Entonces, el LMS debe permitir estas cosas como mínimo. Pero aquí hay más cosas adicionales. Juan Francisco les habló un poco de gamificación, les habló un poco de estudios de casos, roles y demás que sería importante tener en cuenta. Ahora, estos elementos relacionados en LMS y ya para finalizar esta presentación, pues en muchas ocasiones uno debe tener en cuenta estos tres grandes factores para que pueda verse en realidad un LMS. El primero es la investigación, identificar la experiencia del docente, el dueño del curso y una investigación, va a sonar un poco complejo, pero es esa investigación de mercadeo, de marketing en las instituciones. A veces, ¿por qué feo? Porque en muchas ocasiones no se realiza y no podemos identificar realmente cuáles son las necesidades, los gustos y lo que realmente requiere el estudiante para ese aprendizaje. Nos ha pasado en algunas ocasiones que se instalan sistemas en instituciones y el estudiante no usa el sistema, ya está utilizando otra cosa porque la agilidad de él, de su autoaprendizaje, su proceso, y el Internet, pues facilita muchas cosas, ¿no? Pero hay que hacer esa investigación, es una invitación a hacer esa investigación antes de lanzarnos a hacer un LMS. Investiguemos quiénes son nuestros docentes, quién es el dueño de esos cursos, cuál es la intención, el objetivo. Debe haber una gestión. Lo que más nos pasa en estos entornos es que arrancamos a hacer los cursos, pero es necesario gestionarlos, que haya por decirlo así, un coordinador de estos proyectos, de estos cursos y demás, que le ayude a uno a direccionar, que le tenga uno estadísticas, que impulse el uso como tal. Entonces puede ser el mismo dueño del curso, puede ser un gestor de proyectos, un gestor mismo de contenido. ¿Quién crea ese contenido? A veces hay instituciones que tienen su propia unidad de creación de contenido, pero hay instituciones que no la tienen. Entonces hay que saber cómo es ese flujo de trabajo. Y por último, y creemos que es uno de los temas más complejos para las instituciones, particularmente en Latinoamérica, es plantear y dimensionar el diseño y el desarrollo del curso. ¿Por qué? Porque esto requiere muchos recursos humanos, de tiempo, recursos económicos, en donde es importante tener en cuenta una visión del diseño instruccional. Esto no es una tendencia, esto es hacia dónde va. Si uno aplica el diseño instruccional, de una u otra manera los cursos van a ser de mejor recepción y van a tener, no solamente en la parte de percepción y recepción, sino en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, podemos detectar una mejoría. Y eso es muy importante. No solamente estamos hablando de contenido, también es en la forma, en cómo lo presentamos y más en estos entornos virtuales. Listo.
Esto es básicamente la presentación. Lamentamos pues extendernos, sabemos que la conversación es larga, sobre todo porque pues no estamos hablando de una situación de ahorita la emergencia, estamos hablando de años y años de muchas personas desarrollando educación virtual, utilizando las herramientas, ¿no? Entonces, ya que ahorita nos estamos enfrentando a estas emergencias, pues realmente, y valga la redundancia, es un tema emergente, pero queremos invitarlos a que sigamos explorando. Nosotros los seguiremos acompañando en este proceso de transformación, de creación, de consolidación de su educación virtual, ¿no? O sea, no solamente llevemos nuestros modelos tradicionales al aula virtual o instalemos un Moodle y hasta ahí llegó. No, queremos que avancemos un poco más al fondo para beneficio de nuestros estudiantes, de nuestras instituciones, ¿listo? Y que en el caso de que no tengamos tanta preparación ni esto, pues encuentren en nosotros ese apoyo, ¿no? Por último, y más para ya el cierre, una acotación, pues ustedes me imagino y por el chat, lo que estábamos leyendo ahorita hace poco, pues pueden algunas personas estar interesadas en algunos proyectos, productos, servicios que nosotros hacemos. Entonces les dejamos acá también en la presentación la información de los diferentes consultores comerciales que hay en cada región. En el caso, pues en México está Alejandro, Aldo, ustedes se pueden comunicar con ellos, pues para buscar más información, para profundizar más información. En el caso de Colombia, Centroamérica, Ecuador, pues vamos a tener a Tatiana Mosquera, entonces también les dejamos ahí los correos para que ustedes entren en contactos, hagan las preguntas y bueno, en esta época y nosotros que estamos casi 100% virtual siempre, pues hacer reuniones declarativas es muy importante. Javier Jiménez en nuestra región Caribe, todo lo que es Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, pues estar en contacto pues con Javier para que puedan consultar más de los productos, los servicios. Y bueno, en Conosur tenemos a Janet, entonces como para que le podamos escribir, consultar más información. Y por último también tenemos a Eduardo Alfaro para que podamos también entrar en conversación en Perú y Bolivia. Y invitarlos, pues no solamente vamos a tener este espacio, ¿no? Con todo nuestro equipo en Ignite estamos preparando varios webinars. El próximo que tendremos está relacionado un poco a ya a una herramienta puntualmente. Vamos a seguir dando información con blogs, con posts que estamos diseñando y creando y bueno, esperamos que esta invitación quede abierta pues para que todos podamos entrar en una conversación y participar en los diferentes eventos que tenemos preparados. Listo. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta. Yo solo quiero mencionar que... Uy, perdón, Sebastián. Quiero mencionar que habría otra pregunta más, una última pregunta. Queremos saber qué proyectos, qué ideas tienen y cómo pues estas herramientas les pueden ayudar y cómo nosotros les podemos ayudar. Entonces, de nuevo les envío la información de la plataforma que estamos haciendo, que estamos mostrando para que escriban allí esos comentarios y podamos pues seguir también colaborando. Igualmente, para las personas que deseen la presentación, se las voy a enviar por el chat y también se las envío en los correos que tengamos. Gracias. Listo. Si no hay preguntas o algo, pues les agradecemos muchísimo su participación y estaremos en contacto. Les estaremos enviando información, las presentaciones, estos vínculos y nada, agradecemos que también nos acompañen en las próximas sesiones y bueno, muchísimas gracias. Por ahí ya Mauricio les acaba de enviar el vínculo de Slido y con el código, pues para que sigamos participando en esta conversación. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes
la invitación y pues esperamos que esto realmente sirva a todos los maestros y a los bibliotecólogos. Pues en mi caso como bibliotecólogo me orientó mucho sobre el proceso y de cómo piensan las universidades y cómo nosotros podemos también apoyar desde la biblioteca este proceso de enseñanza-aprendizaje que realmente es necesario, sobre todo en esta coyuntura. Entonces, por eso creería que es importante que ustedes nos hayan invitado a este webinar que nos apoyó realmente en el proceso. Gracias por la invitación y bueno, estaremos en conversación con Tatiana Mosquera, que estamos adelantando un proceso con Remox, que es la herramienta que vamos a utilizar posiblemente para la gestión y estadística de la biblioteca, porque también es necesario que se comente que las universidades están invirtiendo mucho dinero y sobre todo en esta época se están dando cuenta de la utilidad del mismo en el tema de las bases de datos bibliográficas que se almacenan y que están disponibles en cualquier momento, porque sé que son grandes cantidades de dinero que se están pagando para que los estudiantes y los maestros puedan utilizar estas herramientas. Nuevamente, mil gracias y Dios los bendiga. A ustedes por participar y bueno, ahí estaremos en contacto.